Bueno, continuamos 17 minutos después de las 15 en este capítulo que es como cuando se juntaban todos los Power Rangers. Tenemos... ¿El Rosita quién es? Tenemos... No, digo, ¿quién es? Estoy preguntando, yo no dije nada, Digo, porque había un Power Ranger con el trajecito rosa, ¿no? Capaz que Castillo que se fue a buscar los discos. Usted es muy altanero, usted es irrespetuoso, después de es la birra, es la birra, es la birra. cobardía de tirar algo así y levantarse, así cualquiera. Bueno, pero yo esperé el momento justo ahí para tirarla, cuando ya estábamos yendo a la pausa. Aparte vos arrancaste, dijiste que yo era un blando, que no sé qué. Sí, usted siempre busca el momento para tirarla, sabemos eso, es lo que se comenta. No sigamos, bueno, vamos a frenar acá, vamos a continuar con la Tierra plana y vamos tenemos a un oyente de lujo, el señor Gastón. Exactamente, maestro. Sí. Voy a continuar con mi columna. ¿Eh? Sí, obvio, voy a continuar con mi columna, pero simplemente le voy a hacer este comentario con respecto a Eratóstenes, justamente. Lo que no nos cuentan de Eratóstenes, porque ellos en la historia oficial nos plantean como que fue la primera persona que determinó que la Tierra era esférica y que tenía un radio de 12.000 kilómetros de diámetro. El punto es que, claro, así nos lo explican en la escuela y, ojo, también en la universidad lo explican de esa manera. Ahora, lo que no te dicen es lo siguiente. Por ejemplo, Eratóstenes, él asumía, porque en esa época no había ninguna, o sea, nadie tenía ninguna incentivo para creer que la Tierra era esférica y menos que estaba rotando. Eratóstenes, lógicamente, a pesar de querer calcular eso, era geocéntrico. El tipo no es que pensaba que era una esfera, pero que además rotaba alrededor del Sol, sino que él mantenía la postura de, bueno, el Sol se mueve arriba nuestro, que es lo que todos vemos básicamente, y nadie pudo comprobar lo contrario. Pero después lo que no te dicen es, primero, Eratóstenes, en esa época, ni siquiera contemplaba lo que es la refracción atmosférica. Por lo tanto, vos no podés triangular el Sol, porque para nosotros vivimos como abajo del agua. Es como vos estar abajo del agua y vos ves una luz reflejada en la última capa del agua. Vos no podés determinar dónde está el objeto físico. Vos estás viendo la reflexión en el agua, pero vos no podés triangularlo. Después, lo trianguló de Alejandría a Siena, que hay 600 kilómetros. Obviamente, en esa época 600 kilómetros no era algo que levantabas el tubo y decías, che, maestro, ¿dónde? Supuestamente usó el equinoccio el mismo día. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que él tuvo que contemplar y considerar algo que jamás en la observación se demostró, que es que los rayos del Sol entran paralelos. O sea, cuando vos ves al Sol y vos ves los rayos del Sol siempre están en ángulo. Por lo tanto, si vos usás la trigonometría, los ángulos te llevan a la fuente de luz. Y la fuente de luz habla de un Sol cercano. Ni siquiera Eratóstenes determinó que el Sol estaba a 150 millones de kilómetros, algo que jamás se demostró tampoco. Se me vino a la cabeza. Es sí. decir, porque uno quiere entender, ¿no es cierto? Es decir, si la Tierra fuera plana, sí, quiere decir que hay un principio y un fin. Podría decirse que sí, pero no necesariamente. Porque algo plano, ¿no es cierto? Es decir, claro, tiene un principio y tiene un fin. ¿No es cierto? Yo digo lo siguiente, porque también, es decir, a ver, hay vuelos que no han sido gubernamentales, ¿no es cierto? Ni nada por el estilo, y cuando uno vuela también. Es decir, cuando uno parte de este punto, sí, va por todo el Ecuador, que hubo varios vuelos. Un montón de vuelos, y vuelve al mismo punto. Así como lo estás haciendo vos en el dedo. Pero vos estás diciendo de que entonces es plana, pero aparte de ser plana tiene otra dimensión. Mirá, te lo muestro así rápidamente. Chicos, te lo muestro. No, pero pará. Porque se me no, pero está bien que sea así. Soy y te lo muestro que está con el vaso de y te lo muestro rápidamente, pero te cierro este tema. Lo que vos, esto es una imagen de Carl Sagan. Vamos a mostrarle a la gente Sagan, que si lo había tenido que estudiar. Uy, yo también, maestro, yo era un fanático de Carl Sagan. Carl Sagan acá intenta mostrar el experimento de Eratóstenes y él agarra un pedazo de cartón, pone el obelisco acá, pone el otro obelisco ahí, dobla el cartón, entonces te muestra cómo el Sol le pega derecho a uno que lo está doblado, no proyecta sombra y el otro proyecta sombra. El tema es que vos el experimento de Eratóstenes, vos podés hacer lo mismo. Si yo acá, por ejemplo, pongo, imagínate que esta es una lamparita, perdón maestro, esta es una lamparita, yo la pongo acá arriba, en esa taza no va a proyectar sombra, y la lamparita en una taza que está acá al costado va a proyectar sombra. ¿El punto cuál es? Lo de Eratóstenes depende del principio científico que vos querés demostrar. Si vos querés demostrar que la Tierra es esférica, podés hacer un montón de planteo, pero el problema ¿cuál es? Los rayos no entran paralelo. En esa época no se podía, a 600 kilómetros de distancia era bastante complicado poder sacar cálculos. No contempló la refracción atmosférica.
nadie lo midió en estadios, porque en esa época no existía ni el kilómetro. O sea, el tipo dijo, la Tierra tiene 65.000 estadios, porque tomaban en cuenta un estadio griego. Un estadio griego, Toda sí. Te pones a estudiar y es toda una historia de fantasía muy compleja de creer realmente. El punto es, si yo tomo el mismo experimento, pero mi objetivo es demostrar la distancia al Sol, tomo las cosas como las observo, que es un principio científico. Tomo el Sol cercano, tomo los rayos oblicuo y saco el cálculo a la distancia del Sol y es el mismo experimento con la misma matemática. No nos lo dicen eso en la escuela para no hacerte pensar que podría ser que el Sol esté donde nosotros lo vemos, claro, cercano. Lo que vos decís de los vuelos es un tema que está muy estudiado, incluso Argentina tuvo un vuelo, el único vuelo, digamos, transpolar, que es el de la aerolíneas Argentina, lo hizo Argentina en el año 2014 recién. Y está el piloto hablando y demás, pasan a 3.000 kilómetros de la costa del Polo Sur entre comillas. El punto es así, una figura, o sea, lo dice la renga, ¿no? Aunque el mundo termine en un círculo y el principio de dónde partir. Vos para dar la vuelta al mundo, en un círculo la das. De hecho, por eso se llama circunnavegación. Entonces, a ver, este es el mapa, claro, de la Tierra, mirá. Claro. Con esto se te va a aclarar la duda. Claro, eso es lo que yo te iba a decir. Entonces quiere decir de que a nivel aviación estamos volando en círculos sobre un plano. Aeroplano se llama el avión. Claro, aeroplano, exactamente. Ahora, yo fue una bandeja. Claro, es esto que está acá. Estás viviendo sobre una bandeja vos, exactamente. Esto que está acá. Claro. Y la profundidad que tenemos en esa bandeja, comprobada científicamente, fue en el año 1987. Desde el año 1984 a 1987, el gobierno ruso hizo, avalado por otros gobiernos también, hizo un experimento que se llama el Pozo Kola. Es el pozo, o sea, la perforación más profunda que se hizo. ¿Más que la fosa de las Islas Marianas? Exacto, no solamente más, sino justo 2 kilómetros más. Las fosas Marianas tiene 10. Sí. En tierra hay 12 kilómetros de profundidad. Entonces vos tenés como un bowl, en donde tenés 2 kilómetros de tierra para sostener, entre comillas digo sostener, el agua. Es como que hay un borde de tierra. Cuando vos llegás a la Antártida, a lo que voy es esto, ese es el pozo más profundo que se hizo. Y apenas de un par de centímetros de diámetro, y las máquinas no es que dejaron de funcionar, no pudieron perforar más de lo duro que se había vuelto. Que es el lecho, sí, el lecho rocoso, sí, que en realidad debería haberse vuelto más blando, porque supuestamente hay un núcleo. Ahora, pregunta, a todo esto, es decir, porque obviamente tendríamos que reformular la teoría, ¿no es cierto?, de las corrientes marinas. Nada, en absoluto. Tendríamos que ver el tema de las placas tectónicas. También todo explicado. Es decir, y tenemos que ver el tema de las plumas que se forman, ¿no es cierto? Y, a ver, hasta el día de hoy los científicos no han podido comprobar. Uno piensa que el centro de la Tierra es de hierro líquido que está en movimiento. Claro, supuestamente. ¿Sí? Claro. Entonces tendríamos también que reformular todo eso. No solamente se reformula, sino que lo que se demuestra es que todo eso es teoría. ¿Y por qué no llegamos a lo que sería, eso lo digo yo como humanidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no llegamos al borde de ese, es decir, de esa bandeja? ¿Qué hay después de esa bandeja? El punto es que vos en la Antártida está totalmente burocratizada, vos no tenés libre investigación en la Antártida y todas las bases militares de la Antártida están en la costa. No hay ninguna base, o sea, nadie pudo cruzar jamás. O sea, nosotros estamos en el 2017 y no existe ningún vuelo. Supuestamente nos hacen creer que llegamos a la Luna, que llegamos a Marte, que la Voyager 1 traspasó el sistema solar y no hay un solo vuelo que haya hecho norte-sur o sur-norte. Todos los vuelos van de este a oeste. Sí, o sobre lo que sería el círculo polar ártico, que se hizo el vuelo. Tal cual, pero es un círculo. Claro, ¿qué es esto? O sea, vos siempre navegás de esta manera. Vos siempre navegás así. Y cuando llegás a la Antártida, más allá de todas las trabas burocráticas que hay y todo el verso, o sea, vos pensás que es el único tratado que los países no rompieron nunca, a pesar de ser enemigos supuestamente en tierra. Vos decís, ¿qué pasa? O sea, hasta Corea del Norte, ¿entendés? O sea, no tiene problema en la Antártida. Vos decís, ¿qué pasa? O sea, en el resto del mundo nos dibujá la película de que son todos enemigos, pero hay en el espacio... O sea, la pregunta entonces sería, ¿por qué nos están dibujando todas estas cosas? Y bueno, ahí entra toda una cuestión de guita. ¿Sabés cuánto sale un satélite poner en órbita? Y es un show.
Es un show literal, ahora voy a hablar de eso entonces justamente. también, a ver... Y después la parte yo digo, espiritual. siendo un tipo bastante... Les comento a los oyentes, hoy estamos en sesión especial hasta las 19 horas. No, porque entonces también, pará... Vos no viste nunca la imagen de una tierra plana, yo te voy a mostrar y ahí nunca se lo te vi, cae. Y te digo, yo me guío, ¿cierto? Por intuición. Está ¿cierto? perfecto, y Por está perfecto intuición eso. me dice que la Tierra es obviamente esférica, por decirlo así, más tirando, ¿no es cierto? Lo que sería como un óvalo, una cosa así. Pero porque vos viste Porque- el horizonte curvo alguna vez. No, bueno, a ver, ese es el asunto de lo que uno ve, lo que uno puede apreciar cuando vuela, es decir, un montón de cosas uno sí se plantea eso. También a la vez, ¿sí? Soy consciente de que muchas veces los gobiernos y la gente Y puede eso está bueno, y eso está bueno. otras cosas. Ahora, vamos a los Anunnakis, a ver cómo dicen. Vamos a los súmeros. ¿Qué dicen A los los sumerios, súmeros? sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los súmeros? Dicen de que en realidad la raza humana, ¿no es cierto?, fue creada por un alienígena, ¿no es cierto?, que dijo, bueno, a ver, este monito que está por acá me sirve, vamos a meter un par de genios y a ver qué sale. Acá le hemos sale tocado este, ese tema, ¿no? Landucci. No solamente lo hemos Landucci tocado, yo era trabajó un gran creyente de 2 eso. años hablando de eso y cuando lo empiezo a creer viene y me dice, no, todo mentira, ahora la Bueno, tierra es plana. pero- A mí me vuelve pero loco. pará, a ver, Pero pará, pero- Claro, Dame tiene más que saber. haber, Sí, obvio, tiene que pero haber pará. una complejidad terrible y tienen que ocultar algo. Yo digo lo siguiente, ¿qué es lo que se quiere ocultar? Yo te pregunto de manera científica, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere ocultar? Mirá. Porque tiene que haber algo que se Acá oculte. preguntan si lo estás landuciendo. De a poco te No, estás no, landuciendo. maestro, en absoluto, en Camino absoluto. sí. No, pero hasta ahora el camino de Mirá. la refutación es lo siguiente, es escuchar, analizar, ¿no es cierto? Y después debatir a ver si te parece que es verdad o no con hechos. Mira, yo la de los Anunnaki me la comí entera. Y acá 1000 veces he dicho, No no, solo esa. porque la NASA... no, porque la NASA tiene gente viviendo en Marte y etc. Cuando te pones a estudiar, vos sabés que los Anunnaki se basa en lo que es Enlil y Enki, ¿sí? Sí. Ahora, vos sabés lo que es en realidad, y está en las tablas sumerias dibujado. Enlil es como hablar del viento. Sí, exactamente. No, sí, no, no es viento. claro, pero la historia, exactamente, y Enki es la tierra. Sí. Entonces, ellos lo que hicieron, bueno, primero que Sicaria Sitchin es masón, está ahí en una logia tapándose la cara como un ¿Vos te acordás el avergonzado. relato, la parte del relato que dicen que los dioses súmeros se juntaron, hicieron un concurso, ¿sí? A Sí. ver quién hacía el animal o el experimento más funcional? Claro, pero eso pertenece a la tablilla sumeria que presenta Claro. Sicaria Sitchin, pero no en las originales. Bueno, pero ahí está el asunto. Vos fíjate una cosa, el ser humano es finito, ¿sí? Es decir, Sí, y tiene, biológicamente. tiene obviamente un tiempo y una inteligencia determinada. Entonces yo digo lo siguiente, ¿cómo Yo soy muy finito. vos sos muy finito, es Vos verdad. sos muy ¿Cómo, flaquito. cómo le explicamos a alguien? ¿Sí? ¿Cómo le explicamos a alguien? Es decir, cosas muy básicas que te puede pasar en el día a día, que vos se lo demostrás científicamente y el tipo te sigue diciendo que no. Con hechos, ¿entendés? Te quiero decir, palpables, Totalmente. visibles, ¿sí? Entonces, imagínate que si viniera alguien, ¿no es cierto?, superior a nosotros en un momento y te dice, che, la verdad es esta, vos la contarías de una manera, Exactamente. tratando de entenderlo, ¿no es cierto? Exactamente. Con nuestro intelecto, es decir, que es totalmente limitado. Es decir, es muy limitado nuestro intelecto No porque sé lo si hemos tanto desarrollado. igual, pero no sé si porque Yo vos dejo pensás- la puerta abierta. Está bien, no, porque a Siendo nosotros católico, ojo, siendo Oh, yo no, soy católico, totalmente. yo creo en Dios, pero siempre digo lo siguiente, el mismo relato que tenemos, ¿sí?, del diluvio, está en otras religiones, En todas. 2000 años antes, 2000 años antes. No, obvio. A ver, ¿el punto cuál es? El punto es. Esto, ¿ves? Esto es el líquido, ¿no? La birra esta. O sea, cuando vos lo pones así. Guarda. La mecánica. Guarda, porque estás jugando, me Ey. echan, pierdo mi trabajo en La 3, mecánica de los 2, fluidos. 1. La mecánica de los fluidos hace que el agua siempre encuentre su nivel. Es imposible, no hay demostración científica que el agua se curve. Entonces vos decís, ¿cómo en una pelota del tamaño de la Tierra va a estar todos La los fuerza de mares? gravedad. No, porque no está demostrada, es teoría de la gravedad, es ley de Newton y es teoría de la gravedad. La teoría de la gravedad supuestamente es totipotencial, ¿sí? O sea que atrae todo al centro. Yo coloco algo acá, hasta el piso baja. Obvio, ¿sabes por La qué? gravedad Porque hay algo que Arquímedes lo dejó totalmente hecho, demostrado y hoy en día se sigue utilizando, se llama densidad. Si vos sos
más denso que el medio en el que te encontrás, te vas para abajo, y si sos más liviano te va para arriba. Por ejemplo, ¿por qué la fuerza de gravedad no hace que un globo de helio caiga para abajo? ¿Qué fuerza lo tira para arriba? Porque estamos hablando de fuerza. Sí, estamos hablando de algo contrario. Estamos hablando ahí de gases, de liberación. Pero ¿cuál es la ¿cuál es la fuerza que lo tira para arriba? Porque tendría que haber una fuerza. El gas, por ser gas, no tiene nada que ver. Vos El estás tema diciendo que es la una fuerza. masa inerte y que no, no respeta la ley de gravedad. No, el tema es, hay densidad. Hay tablas de densidades, ¿sí? El aire es un fluido, el agua también y el gas también. Si vos sos más pesado, si la densidad, vos sos más denso, no más pesado. Exactamente, por más parte denso, por millón, exactamente. Depende en el medio en el que vos te encontrás, o te vas para abajo o te vas para arriba. El agua pero es el nivel cero. En esa tierra plana también se puede aplicar la fuerza de gravedad. Es que lo que pasa es que no hay demostración de que exista la fuerza de gravedad. Ese es el punto, ¿entendés? O sea, nadie midió la gravedad jamás. Es una teoría. Incluso te voy a decir algo que tal vez vos de los desconocés. ¿Vos sabés cómo se sacó la fuerza? O sea, los parámetros que se tienen que involucrar para sacar la fuerza de gravedad o la atracción gravitacional. Hay un parámetro que es una ridiculez. Esto me lo contó un ingeniero. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la gravedad porque lógicamente nos lo metieron en la cabeza. Si yo ahora pongo etimología de la palabra gravedad, del griego significa peso. Peso. Exactamente, no significa fuerza, y por eso la frase, Vos todo cae por su propio peso. Peso, y vos lo pones, es decir, porque también hay muchos errores, ¿no es cierto? Podemos decir densidad. En vez de peso podemos decir densidad. No, pero gravedad significa peso. La densidad es una propiedad. El peso, la masa, tienen densidad, lógicamente. El punto cuál es, nadie refiere una fuerza, a una fuerza que te empuje para abajo o para el centro en este caso. El punto es que la atracción gravitacional, para poder determinar la atracción gravitacional, los tipos, Boguer, en el 1700, o sea Boguer, que ni siquiera tenía herramientas como las de hoy en día, tuvieron que pesar la Tierra para poder determinar y encajar los números. ¿Para qué? Para algo que es empírico, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, un objeto a nivel del mar. Si te vas más para arriba es otra cosa. Claro, exactamente. ¿Sí? Más para arriba, como hay menor densidad de aire y demás, los objetos caen un poquito más lento hasta que entran a la presión atmosférica normal. Ese 9,8 metros sobre segundo cuadrado es real. Ahí explica entonces cuando yo lleno un globo con helio, como el gas es menos denso que el aire, sube para Tal abajo. cual, y por eso, y fíjate que vos te referís siempre a densidad, nunca a fuerza. No. Acá el punto es la fuerza de gravedad. La fuerza Acá de no... la presión es lo que ejerce el gas sobre todo lo que es el cuerpo del globo. Sí. Exactamente, Pero... ahí hay fuerzas. Exactamente. Hay fuerzas. Claro, pero la gravedad supuestamente es una fuerza vectorial que te lleva hacia abajo. Hacia abajo. No hacia los costados. Inclusive en una esfera, me lo explicaba un ingeniero, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en una esfera vos necesitas descomponer ese vector en dos sí o sí, porque tenés que ir al centro. Por lo tanto, la fuerza ni siquiera podría ser de un vector solo, tendría que ser de dos. Cuando vos te pones a hablar con un ingeniero, se te llena el culo de preguntas porque te empieza a poner en... físico ni hablar, porque el físico te dice, bueno, en realidad no podemos explicar la física en un pizarrón. No se puede explicar. Es imposible. Es obsoleto. Es como dos monos con una herramienta golpeando acá a ver si arranca el micrófono. Exactamente. Entonces, bueno, vos empezás a ver toda esta cuestión. La parte de Zulander, ¿no? ¿Viste? Cuando agarras la Mac. No, ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero lo peor es que un montón de científicos se transformaron en noveleros. O sea, hoy en día cuando vos hablás con un deGrasse Tyson, cuando escuchás un Carl Sagan y demás, que hablan todos en cuestiones del espacio exterior, son todas novelas. No hay absolutamente nada demostrado, ni un agujero negro, ni una estrella de protones. Es más, déjame poner, simplemente porque bueno, la columna se fue al carajo, pero déjame poner lo que yo había traído pero de un... Es espectacular. Acá dicen que es un programa histórico. De un profesor de acá de la UBA, que habla un poquito en referencia a lo que es. Él no es de la uva, es de, no, de la cebada. Es de la malta. Es de la malta. De lo que es la divulgación científica a lo que es en realidad la ciencia y lo que está pasando hoy en día con la ciencia real. Pues está con nosotros el doctor Marcelino Cereijido Mattioli y la doctora Claudia Edwards Patiño. Ellos, bueno, los presento. Él es doctor en fisiología celular por la Universidad de Buenos Aires y ella es doctor en ciencias con especialidad en desarrollo científico y tecnológico. Siempre has tenido la inquietud, y quiero que lo compartas esto con nuestros amigos que nos están escuchando, de divulgar la ciencia, ¿sí? De hecho, tú dijiste, no me presente, por favor, como divulgador de la ciencia, preséntenme como ensayista. Yo soy un científico profesional que me gano la vida investigando
sobre fisiología celular y molecular. Lo que hago es ver cómo las células se ponen de acuerdo entre ellas para hacer un ojo, un túbulo renal y demás, que se dicen molecularmente hablando. Bueno, entonces me puse a ver, por eso digo lo del ensayo y no la divulgación, qué dicen los textos sobre la ciencia. Por ejemplo, si un muchacho de 17 años quiere ver qué es la ciencia y va a una enciclopedia promedio, le describen algo que no existe. Es como que se inventó un Puchinbal que le llaman ciencia para que le peguen, le digan que no. Entonces, Perdón que te interrumpa. Claro. ¿Qué conceptos has encontrado en Acá esos termina. libros? ¿Qué conceptos erróneos has encontrado de Y la fíjate los ciencia? ejemplos que dice son Bueno, referidos mira, siempre al En primer espacio. lugar, que Va, a dicen ver. ciencia, pero no presentan a la ciencia qué es la ciencia, sino que para hacerla más atractivo presentan curiosidades sobre la ciencia, ¿te das cuenta? Y entonces dice, ¿sabía usted que si una persona saltara como una pulga se podía saltar la torre latinoamericana? Y otro te dice, ¿sabía usted que hay estrellas tan densas? Estrellas que, tan densas. un Incomprobable, ¿me entendés? balde de jet podría pesar más que la Tierra. Entonces, la gente pasó a tener la idea de que los científicos somos tarados que nos entretenemos buscando cosas raras. En un país que dice, pero yo creí que estos eran los que iban a curar enfermedades o predecir terremotos, y ahora me viene con que, ¿sabía usted que un agujero negro se puede comer toda una galaxia? Se pasa como curiosidades estúpidas de circo, ¿no es cierto? Entonces yo no divulgo esa ciencia. Es interesante porque la persona esta, los ejemplos que citan, es justamente de todo lo que nos estamos dando cuenta que es una religión y se llama heliocentrismo. Los masones, que son los que controlan lamentablemente la mayoría, junto con los jesuitas y el sionismo, las universidades, ellos nos pusieron a dar vuelta a su sol, a su Dios. Nos dijeron, olvídate de tus sentidos, no te sirven para nada, te engañan. Sin embargo, sin tus sentidos no puedes cruzar ni calle 7 porque te lleva puesto un micro. Vos, a pesar de que vos sientas que la Tierra está quieta, que vos nunca veas la curva, no, en realidad es todo al revés. Son Vos te totalmente estás... racionales, entonces, según tu concepción. Más que racional, la ciencia se basa en lo que es demostrable, observable y repetible. Es el principio científico. Bueno, pero el empirismo te puede decir tranquilamente que los sentidos te engañan. O ¿Qué que sentidos va- te engañan realmente? Ese Que es no el podés, asunto. que no podés comprobar de que realmente Vamos hay un engaño en la premisa. Vamos a lo que es la filosofía, ¿sí? Estamos hablando ya de racionalismo y empirismo. El racionalismo dice que el único conocimiento viable es a través de la razón. Mientras que los empiristas dicen lo siguiente. Uno en la cabeza y el otro no sé. ¿Sí? Para decirlo, Claro, hablando mal y pronto. dicen no, la construcción del conocimiento se da a través también de los sentidos, porque yo conozco algo a través de mis sentidos. Por lo Los menos en un raci- principio los podés. racionalistas dicen lo siguiente, no, tus sentidos te pueden engañar. ¿Sí? Porque uno hace una construcción mental. Kant, por ejemplo. Vamos, Totalmente. después nos vamos a Kant y vamos más para arriba. Entonces, ese es el asunto. Yo digo esto, yo planteo esto. Ujú. Es decir, que la ciencia nos miente, obviamente, y que estamos todos como El heliocentrismo más narcotizados- que la ciencia en narcotizados general. porque les conviene eso. Ahora, yo planteo esto, ¿sí? ¿Qué sentido tendría que la Tierra sea plana y quién lo está escondiendo? Porque ahí tenemos que ver cuál es el asunto. Yo te Claro. digo, científicamente hablando, es decir, lo que puedo observar de la charla es lo siguiente. Bueno, a ver, ¿por qué si se está encubriendo esto? Ahí estaría el meollo. Después vemos si es plana, si es Totalmente. convexa. Totalmente. Como cualquier buen Mirá. detective o personaje de novela Vamos, negra, claro. sigue la ruta del Exactamente, Sí, la ruta del sí, dinero. automático. Vos fíjate Es lo una mejor cosa, que podés hacer. hay eso. construcciones megalíticas, ¿sí? En lo que es la zona de Perú, que En tienen, todos lados. que tienen 15.000 a 20.000 años antes de Cristo. Entonces quiere decir que todos los libros de historia que estamos leyendo nosotros quedarían obsoletos si se comprueba eso. No solamente eso, mirá, Imagínate que la civilización que nosotros estamos planteando, que es europea, Sí, sí. blanca, ¿sí? Es decir, que uno va a la iglesia, yo la verdad que me río, porque Jesús es rubio de ojos celestes. no, eso obviamente, ¿Sí? maestro. Entonces, eso. estamos hablando de que la historia se escribe a través de una construcción de gobiernos, ¿sí? Y de sociedades. Entonces, yo planteo esto. Si yo veo cuál es el sentido que se está ocultando todo esto, ahí te digo, sí, mirá, es totalmente viable. Pero también tengo que ser escéptico en lo siguiente.
Es decir, es como todo en la filosofía. En la filosofía hay verdades provisorias. Mi verdad provisoria hasta ahora es esta. Ahora, si él me demuestra todo lo contrario, digo, no, esto queda obsoleto, vamos con la verdad de él. ¿Cierto? Habría que ver cuál es el interés. Te digo. Tiene que haber algo más. Tengo interés para ocultarnos todo esto. Obvio. Porque en el siglo XIV se decía que la Tierra era plana. Y ahora, no solamente es, todo lo que vos acabás de nombrar de Perú, Sí. los incas, los mayas, los aztecas, los navajos, los hindúes, los vedas, los tibetanos, esos hablan de una tierra plana. Todos, ninguno habla de una tierra esférica. Todos es un plano de existencia. Cuando vos me hacías el chiste recién de lo de las tortugas con la, ¿no? Claro, que es la típica. Porque, claro. Bueno, mira, déjame contarte algo rápidamente, porque ahí hay un punto clave. Yo vengo con varias entrevistas y demás, y en el programa de Malena Pichot, antes de sacarme a mí al aire, lo llaman por teléfono al director. Sí, obvio, al director del planetario de acá de Buenos Aires. Entonces el tipo, claro, totalmente adoctrinado con la ciencia, se olvidó del principio científico, que es cuestionar todo. Cuestionar todo, claro. Exactamente, el tipo se cagaba de risa y hablaba de las tortugas, los elefantes. Y vos fíjate cómo estamos nosotros de adoctrinados, que cuando yo si yo pongo acá cosmología hindú, ¿sí? Porque es la hindú esa, o sea, no te hablan de las otras, te hablan nada más que los mayas tienen una cúpula, de hecho en su dibujo de cosmología con una pirámide en el medio, que es esa que vos ves ahí. Esta que vos ves ahí es la cosmología maya. Es una cúpula rodeada con el sol y la luna dentro de esa cúpula, igual que están los templos masones, La luna y el sol en los templos masones están adentro de una bóveda. Todas las iglesias tienen una bóveda. La misma concepción de egipcia también estamos todas, hablando lo mismo. Todas. El tema de la hindú es muy linda. ¿Por qué? Porque uno boludea con la tortuga y los elefantes, ¿no? Entonces uno desde el lado terraplanista te dice, no, mirá, la tortuga refiere a quietud, la tierra está quieta. Los elefantes refieren a firmeza, a los pilares en donde está la tierra. Claro, pero acordate también que la concepción medieval que se había llegado era que la tierra era plana, sostenida por 4 tortugas y que estaba en movimiento. Claro, pero no, eso es la europea. Entonces, pero esto estamos hablando de los hindúes. Los hindúes, claro, o sea, vos fíjate que interesante también, porque estamos hablando de que nada estaría quieto en el universo. Vamos a suponer que la Tierra es plana y que ya es un hecho, ¿sí? Lo que los tipos quieren demostrar es que eso estaba en movimiento. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero ¿cómo lo representa el ser humano de esa época poniendo 4 tortugas? Claro, pero decir, es que, ¿entendés lo que te quiero decir? Totalmente. Esto va todavía más a tu favor de lo que tú estás diciendo. No, obvio. Y aparte, eso es otro de los principios que se equivoca uno, que es, todo está en movimiento. No, el principio es todo vibra, que no es lo mismo que estar en movimiento. O sea, una cuestión es la vibración y otra cosa es el movimiento. La gente por movimiento, o sea, lo que interpreta es que se va de un punto A a un punto B, que es el movimiento, pero en realidad el principio Kybalión, o el principio hermético, o el principio de cualquier filosofía de las que estamos hablando, es todo tiene una vibración, todo tiene una polaridad, que no es lo mismo que todo tenga un movimiento. Y después lo que se olvidan de la referencia hindú es la más importante. Te hablan de las tortugas, te hablan de los elefantes, pero no te dicen que el mundo está rodeado por una serpiente. La serpiente, fíjate que ni vos la nombras. ¿Por qué? Porque no nos las enseñan. La tenemos en la mitología nórdica. Pero ¿sabés por qué hay una serpiente que se automuerde la cola? A ver si hicimos al principio que la mitología... Ouroboros. No importa, sí, pero igualmente en la maya es una cúpula, en la cristiana es una cúpula. A lo que voy es, ellos la representan muy bien, porque esto que vos estás viendo acá, la serpiente, ¿qué color tiene por lo general? ¿Con qué lo identifica uno? ¿Con qué color? Verde. Verde. Y vos sabés que lo que demuestra que la Tierra tiene una cobertura radioactiva, por así decirlo, es la aurora boreal. La aurora boreal, ¿qué color es? Ahora, en la cocina. ¿Qué color es la aurora boreal? Verde roja, pero la del norte, o sea, la del centro de la Tierra es verde. ¿Y cómo se mueve? Sí, como una serpiente. Como una serpiente. Entonces, esta parte nadie te la dice, porque entonces ahí les daría sospecha. Yo voy a terminar la columna de hoy porque se fue al carajo. Igual quiero mostrar esto. ¿Puedo dar mi veredicto? No, después de esto. Quiero esto es muy cortito este video. Quiero que usted dé el veredicto de esto. Fíjate cómo estaremos nosotros de cegados. Que cuando hablamos de la Tierra fuese plana o no, yo te tendría que hacer la primera pregunta, que fue la que me hicieron a mí, yo me quedé callado. Mira, maestro, si vos querés discutirme si la Tierra es o no de una manera, vos sabés qué fórmula es, qué ecuación es, por lo menos para poder saber a qué altura tenés que elevarte para saber si el horizonte es curvo, porque uno tiene la imagen de que tenés que irte a la loma del culo, ¿no? No. Vos sabés que esa fórmula, le mando un saludo a mi profesor de física, Fabián Cáneva. No me la Yo lo tuve en la nadie. escuela italiana, Fabián Cáneva, sí. Bueno, él me la enseñó, no me la acuerdo en este momento, pero me acuerdo que lo hablamos eso.
Y vos En la vos- secundaria y- estamos hablando de tenía 14, 15 años. bueno, independientemente de que lo hablaste, cocaína, Ford. en tu ¿Tu edad la conciencia. podemos decir o? 37. 37. Yo 34, 36, perdón. Claro. Estamos Todos, son todos. La No generación- nos cruzamos. el plano es chico, misma maestro. generación. El plano es chico. Claro, el plano es chico. No te puedes escapar. Escúchame, maestro. Y así todo, digo, mentalmente vos ahora, Sí. ¿qué número dirías que tenés que elevarte para saber realmente que la Tierra es No me acuerdo, curva? ese es el asunto, no me acuerdo. Yo lo que te planteo es otra cosa. Yo no fui a ningún, no fui al espacio, no fui a la estratosfera como para poder ver. Eso es lo que yo te quería decir. Mi conclusión es la siguiente: yo no puedo aseverar lo que vos decís es verdad o mentira, porque el día que No yo lo me compruebas. eleve y vea si es plana o es decir, esférica, ahí ese día pues me puedo sacar la duda. Exacto. ¿Entendés lo que quiero decir? Tot- Yo no puedo aseverar algo que no. No, y totalmente. Y yo me hice la misma pregunta que vos. Entonces, digo, yo creía, por desconocimiento, que uno tenía que realmente irse muy arriba para demostrar que si la Tierra mide 12.000 kilómetros de diámetro, como determinó Eratóstenes, yo digo, bueno, te tenés que ir muy arriba para ver si el horizonte es curvo. Por eso nosotros no lo vemos. Hasta que vos hacés las cuentas matemáticas. Por ejemplo, si vos hoy en día entrás hasta la revista Muy Interesante, creo que es una revista que Sí. todos conocemos, como la Tierra dijeron que tenía 12.000 kilómetros de diámetro, no te puedes escapar de las matemáticas, porque Claro. entonces estarías ¿no? Las leyes desacreditando. universales Exactamente. Entonces, los tipos tienen que decirte la verdad numéricamente. Sí. ¿Que cuál es? Para ver bien la curvatura terrestre, no hace falta elevarte más de 20 kilómetros de altura. 20 kilómetros de altura no es nada. No es nada. Nada. De hecho, acá mismo en la nota, lo que pasa es que vos no lo ves, ahí mencionan a los 10 kilómetros de altura, que es a la altura que viaja un avión comercial. En un avión comercial vos deberías ver un poquitito, pero es muy difícil. Pero la vista humana también tiene una limitación. Todo con respecto tiene, exactamente. De los kilómetros que vos podés ver. Pero deberías ver una pequeña curva. Nadie jamás lo vio en un avión. La gente que tiene la percepción de haberlo visto es porque el vidrio es plexiglas y te curvea los bordes. Está todo analizado, demostrado y demás. Pero a los 20 kilómetros sí deberías poder ver la curvatura. Entonces, ¿qué empezaron a hacer una serie de ingenieros? Esto. Basándose en la matemática, los tipos lo que empezaron a hacer es tirar cámaras Sí. a 40 kilómetros de altura. A 40 kilómetros de altura. Y el horizonte es totalmente recto. Acá ya debería haber una curva de varios grados. Una curva de más de 4 grados. Lo cual tendría que ser totalmente perceptible. Estas son todas cámaras distintas. El punto es el siguiente. El ojo Perdón, o cualquier... ¿Eso que se ve ahí sería el sol? Eso es el sol que está acá nomás. Ahora vas a ver varias. Físicamente, la óptica, por matemática también, te dice que todas las imágenes, sean del ojo humano, o de un lente, o de un telescopio, o de una cámara de fotos, por limitante, resulta, obviamente, en un círculo de visión, en un Claro. ángulo, no en una esfera. Entonces, cuando uno ve el horizonte así, es recto, pero lo que pasa es que la cámara no llega a enfocar más y por lo tanto vos ves algo circular. Suena a alarma, me Mirá parece. lo que es eso, maestro. Sí, sí. El sol de lejos, allá, iluminando el día de la Tierra, y el globo acá, en la parte nocturna de la Tierra. Eso en una Tierra esférica, olvidate. No, Esto nos está diciendo que estamos No, terminando un programa que... Histórico, a mí me Pero encantó, saber, pero saber, acá se me encantó, juntaron Mirá Dani y el Diego. Mirá este. Este es el último que te muestro. Sol, Sí. punto cenital de luz. El sol está acá y el punto cenital de luz está acá. Esto supuestamente para la ciencia... Es no imposible. se ve. Es radio, no se Para la entiende. ciencia oficial esto está a 150 millones de kilómetros. Claro. ¿Entendés? Vos decís, ¿qué está pasando? Fíjate, mira este. Directamente. Che, estamos viendo videos y la gente... 3.000 kilómetros. Sí, no importa. 3.000 kilómetros no importa, total, hay de, un de programa distancia. 3.000 kilómetros de distancia. Totalmente Esto va a seguir, recto. esto va a Es seguir. muy interesante, ¿te puedo dar mi teoría final? Maestro, Porque la denos verdad tu que- veredicto final. Primero, que espera, antes de eso... salió una columna ¿con muy linda. ¿Qué tema, con qué canción vamos a cerrar? Vos sabés que... Porque no te me pregunté, gustaría, perdón, ¿qué cerveza tomamos? Sí, no. Vamos a por repetir. supuesto. Una Stout, sí, de cervecería Campai. Me gustaría escuchar algo de Metallica, puede ser. Dale, ¿no? ¿Qué tema? ¿Cómo es que se llamaba? ¿Por qué no hablan las campanas?